Entre comillas. El podcast de Coma Ediciones. Esto es Entre comillas. Hola, sean muy bienvenidos una vez más a este queridísimo podcast Entre comillas. Estamos estrenando temporada, por así decirlo. Estamos cambiando, haciendo algunos ajustes. Queremos divertirnos más con nuestros invitados. Queremos que todo el mundo se la pase muy bien y que no se convierta luego solo en charla seria y solemne. Que en realidad creo que ninguna lo ha sido completamente. Siempre esto es bastante agradable. Pero bueno, estoy muy contenta de estar aquí con nuestros queridísimos Adrián Gouet y Gonzalo Marín, autores de El querido Memorias de un perro, escritas por su propia pata. Me acompañan, como es ya usual, los queridísimos Víctor y Sofía. Me da muchísimo gusto de que estemos aquí. Y pues para empezar a calentar motores, la verdad es que les tengo unas cuantas preguntitas a nuestros invitados para que comencemos a conocerlos un poco, pero desde otra perspectiva. Así que la primera es, ¿café, té o mate para arrancar el día? Café, definitivamente. Café. Pero el mate está bueno también. Igual es una opción interesante, weón. Yo tomo muchísimo té, pero siempre es en la tarde el té, o a esta hora me tomo un tecito. De hecho, estoy tomando un té, pero siempre para arrancar el día es un con café, algo más ¿no? fuerte. Sí. Sí. El golpe. De tu golpe. Sí. Perfecto. Ahora, si fueran un perro, ¿de qué raza serían y por qué? Yo definitivamente sería un quiltro, o sea, sería un perro callejero, una mezcolanza ahí de cosas que andaría por ahí vagabundeando, ¿no? O sea, creo que me siento muy representado con rompecadenas. ¡Qué belleza! Filtro, qué linda palabra. Claro, quiltro le decimos en Chile al perro sin raza, pues, al mezcladito. ¡Qué hermoso! ¿Qué sería? Como decimos, no sé, en Mérida dicen creo que mestizo. El mestizo. Mestizo. Sí. Claro, mestizo. Eléctrico. Sí, Eléctrico. ahora hay como, yo he conversado con amigos y todo, hay como una especie de boom de tiendas por aquí, al menos en Santiago, pero yo creo que debe ser en muchos lados, como de tiendas de artículos para mascotas, principalmente perros y gatos. Entonces existe como la idea del perro como una especie el quiltro, que es lo que dice Gonzalo, como este perro mestizo que aparece por la calle, que lo pueden adoptar, ¿no? Pero ahora como que hay un boom de tiendas de artículos, entonces son como perros cada vez más a la medida de los dueños, o sea, como cuesta encontrar. Totalmente. Claro, como un... Entonces no sé, no sabría como de qué raza sería, pero sí me gustaría como estar en una casita así. Claro. Bien cuidado, bien tratado. Cuidado. Claro, bien Un golden cuidado. para que no me abandonen. Claro, que no abandonen. Lo único que pido es claro, como un perro tío, ¿no? Lo único que pido es abrigo y cariño. Un poco de comida, claro, proteína Cariñito. y un poco de cariño. Claro. ¿Qué más se necesita? Entonces, seguro serías perro faldero, entonces. Pues. Claro, pero hay mucho perro. Sí, no, yo creo que el quiltro es un buen perro porque el quiltro, el mestizo, tiene como de todo un poco Y buen estómago. y buen estómago, claro, Claro. es como más resistente, más. Tenía una. Sí. Sí, o sea, un quiltro bien cuidado, yo creo que es la mejor vida, digamos. Como... Claro, y yendo un poco más allá, el quiltro es como el perro como o sea, pide cariño, ¿no? O sea, que busca que alguien lo cobije, pues, ¿no? Porque está ahí dando vueltas por ahí o sea, como, ¿no? Perdido en su destino, pues, ¿no? Está lindo. Es un perro que busca cariño, que Que sabe requiere querer. cariño.
Exacto, entonces si le das cariño, puf, así no te suelta, es súper fiel. Y muy agradecido. Muy agradecido, humilde, claro, No, respetuoso. bellísimo. Bueno, Muy bien, y por último, si tuvieran una máquina del tiempo, ¿qué época y sitio les gustaría visitar? Bueno, esa es una pregunta que yo a veces la he hecho también. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿viajaría al pasado o al futuro? Yo creo que, y yo creo que mucha gente, pues bueno, no sé si mucha gente, pero yo creo que viajaría al futuro, no sé, por curiosidad, aunque da más susto, ¿no? Porque está todo como tan apocalíptico. Pero unos 150 añitos en el futuro, así. Y y ahí a ver qué Claro, te como encuentras. para ver qué onda, a claro. ver qué pasa, claro. Te mueres Claro. ahí en la atmósfera toda. Claro. Radioactivo. Claro, pero esa es la sensación, como no, ni cagando. Puta, prefiero diablo conocido que diablo por conocer. Claro. Pero Claro. yo quería unos, claro, pongámosle Ciudad de México en el año 2170, Wow. Wow, o sea, me lo distópico. imagino como, claro, distópico, onda Pero tipo quizás algunos. no tanto, ¿no? Muy arriesgado. Mad Max. Sí, igual estamos bien distópicos ahora, así que capaz que en 150 años. Claro, como que luego me imaginé así como edificios a medio destruir, ¿no? Como que cayó una bomba, ¿no? O sea, Muy Blade Runner. lástima. Blade Runner, claro. Mucha lluvia, muy oscuro. Lluvia Mucha lluvia, ácida, todo medio frío. claro, de que cuando llueve no puedes salir, pues porque te quemas. Ya lleno de mutantes. Sí, no sé. Yo me iría para el futuro, pero a puro probar, a ver qué pasa. Pero quizá para el pasado igual también. Claro. Gonzalo, Yo creo que sí, se abre un abanico como muy grande de posibilidades. Yo creo que iría a muchos lugares, en muchas épocas. Me encantaría vivir como no sé, la época de la Negra Esther, estar ahí, meterme en un burdel de donde andaba Roberto Parra tocando la guitarra, bueno, no sé, en San Antonio, que es un puerto chileno, como en los años 50. También había como mucha onda, había como mucha onda en Chile antes de que fuera el golpe. Bueno, lo que me contaban mis papás, ¿no? De que había como mucha apertura de la gente, como que uno podía entrar a la casa de cualquiera, tocar la guitarra y me encantaría vivir ese Chile que creo que nunca ni lo rozamos nosotros, pues, o sea, solamente son historias del pasado, ¿no? También había como mucha onda como poética, bohemia, como de músicos y artistas, como que se daban vueltas por ahí y que a nadie le importaba publicar un libro nomás, escribían por escribir o tocaban por tocar, ¿no? Como el mismo Roberto Parra, porque nunca sacó ningún disco, nunca publicó nada, o sea, era nomás hacía las cosas como porque le salían nomás, ¿no? O sea, andaba ahí de burdel en burdel tocando la guitarra y era un artistazo, po, o sea, era un tipo súper talentoso, pues, no solo músico, escritor también, o sea, y hermano de Violeta Parra, o sea, hermano de Nicanor Parra, Claro. una familia así portentosa, así un monumento a la sabiduría chilena y también como folclórica más que nada, ¿no? Porque ellos eran muy de la parte como más folclórica, aunque Nicanor Parra era doctor en matemáticas de Oxford, o sea, tenía esa onda como súper académica, ¿no? Pero de todas maneras ellos eran muy de calle, o sea, muy de juntarse a tocar la guitarra en la casa, o sea, ¿no? Eso Qué estaba lindo. lindo. Sí. Me encanta. Muy ¿de bien. dónde seleccionas? O era el Chile bohemio o el México distópico. Igual estuvo bueno porque cumplimos, o sea, tocamos las dos geografías que nos convocan aquí, ¿no? O sea, Exactamente. Claro, igual yo no tengo idea de cómo se podría ser. O sea, lo que pasa es que yo, claro, digo, México distópico podría ser cualquier parte también. Podría ser Polonia, no sé. Pero México me parece más atractivo, digamos. Polonia quizás esté más o menos igual en 150 años. Frío y... claro, frío y vodquero, bien vodquero. Así. Claro. Me encanta. Muy bien. Sí. Pues
Estos son ustedes y me encanta que sea lo que cuando empiezan a conocer de ustedes, estas respuestas esporádicas. Y ahora voy a contar un poquito qué han hecho y por qué estamos aquí. Gonzalo Marín es editor y autor. Cofundó la revista de literatura Nada, publicó en México la novela Trilogía de una noche cualquiera y en Chile la primera edición de Memorias de un perro escritas por su propia pata, que por cierto ganó el Premio Lector 2016. Adrián Gouet, por su parte, es pintor, magíster en artes visuales por la Universidad de Chile y doctor en artes y humanidades del Royal College of Arts. Pues su trabajo ha sido expuesto en diversas muestras colectivas e individuales y en 2015 obtuvo el tercer premio en el concurso Mavi Escondida y en 2018 lo galardonaron con la BSc Residency Fellowship. Muy bienvenidos sean. Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros encantados de estar aquí. Y además entramos así ya sabiendo hasta qué perros serían. Maravilloso. Está mejor que sea eso lo primero que conozcamos. Me parece una presentación muy adecuada. En materia. Claro. Está bueno, está bueno. Sí. Que nos truje. Si les parece bien, hago un resumen rapidísimo acerca de en qué consiste Memorias de un perro escritas por su propia pata. La historia parte del hecho de muerte de nuestro protagonista, que es Rompecadenas, que nos narra etapa a etapa cómo su confianza va decreciendo mientras su mordacidad y cinismo avanzan. Rompecadenas decide narrar su vida después de que su último amo, el único que lo trató con dignidad, le enseña a leer y escribir y lo exhorta a dejar constancia de que los perros no son menos que los hombres, sino todo lo contrario. Muchas veces los superan en nobleza y conciencia. Rompecadenas emprende la tarea de la tarea sin adornar su propia vida. De hecho, eso me parece súper relevante y hermoso. Y tampoco ignora la influencia que en él tuvieron todos los seres humanos y caninos con los que entabló relación a lo largo de su vida. Genial, pues debemos decir que acá en Coma estamos muy contentos porque son varias cosas, son como muchos hitos para la editorial. Estábamos acostumbrados a solo publicar texto y esta es la primera vez que sacamos algo gráfico, una novela gráfica. Y Dios, y qué forma, qué debut, debo decir. La verdad es que todo empezó por una reunión ahí con Gonzalo, estábamos platicando, me mostró la novela y fue amor a primera leída. Y pues me dijo que se podía publicar. O sea, amor a primera mordida. Claro, el lenguaje perruno. Exacto, el primer ladrido. Y pues ya se lo pasé a Alma, le encantó y pues henos aquí. Encantadísimos de estar publicando esto, de estar platicando con ustedes. Y pues, bueno, muchas gracias por compartirnos esta obra que además es importante porque tiende un puente entre Chile y México, como que de por sí ya estamos bastante hermanados como latinoamericanos, pero además la forma en que lo cuentan, el arte, el guión que hiciste, Gonzalo, bueno, es una delicia. La verdad es que quienes lo han leído han quedado encantados, hicieron un gran trabajo y de verdad estamos muy contentos con el libro. Maravilloso. Yo lo encuentro como una cosa muy increíble, exactamente como ese puente, que en realidad era como un puente también entre nosotros con Gonzalo, como amigos de muchos años y todo, y Gonzalo como yéndose para México y como tratando siempre como de buscar un punto de encuentro, aparte de esa idea de la migración, pero también como un punto de encuentro literario y visual, gráfico, no sé qué, como que tuviera una proyección más allá de... Nunca lo pensamos como en México, porque el perro, pero siempre
O sea, se daba como algo medio, una posibilidad, ¿no? Y de hecho lo hicimos un poco a la distancia, finalmente conversamos mucho, o sea, hicimos un trabajo acá en Santiago y luego seguimos trabajando a distancia y sí, o sea, parece como un regalo también que ahora volvamos a hablar de esto. En realidad habíamos hecho el libro, lo publicamos acá, hicimos todo acá, quedó aquí, digamos, y de repente apareció esta opción con ustedes y como que se vuelve a despertar algo que quizás expande las posibilidades que al principio quizás veíamos como algo solo muy local, y el desafío como de hacer que esto sea leído claro, desde un ámbito más latinoamericano, pero distinto, ¿eh? Donde a veces nos cuestionamos como que si se entenderán estas bromas tan locales, chilenas o personajes, cosas que nosotros fuimos cargando la interpretación que hicimos del texto con personajes y situaciones chilenas más actuales o qué sé yo. Eh, Así que es como toda una aventura ver ahora qué puede pasar también cuando los lectores en México vean esto y digan, bueno, ¿de qué se trata, ¿no? Como, qué es lo que es esta historia? Capaz que lo... Claro. Sí. Así ¿Qué que es recepción una tuvo? aventura también en ese sentido. Desde luego, ¿no? ¿Y qué recepción tuvo cuando la publicaron allá por primera vez? Creo que, yo creo que puedo decir también que ahora, como, me acuerdo cuando llegué a México hace 13 años atrás, que nos tocó como la última patita ahí del perro, que me acuerdo que fue como ya sacar el guión final, y tú me acuerdo que ya tenías varias como dibujos como ya muy, muy finales o muy cerca del final, pero también te tocó esa última etapa, ¿no? O sea, ya a la distancia. Entonces, Mm. el libro se publicó y yo estaba aquí en México y me pasó como que yo me perdí de toda esa recepción. O sea, Adrián me acuerdo que se fue a presentar la novela, creo que fuiste a la Feria del Libro de Santiago, ¿no? Sí, fuiste a Sí, la Feria. sí. Sí, sí, llegó bastante gente, yo veía fotos, videos, me emocionaba muchísimo. No, fue igual, o sea, puta, fui a la radio, no, la televisión todavía era lejana, ahora la televisión no vale nada, pero fuimos a la radio, salió cosas en el diario, hubo harto movimiento en ese Ah, sentido, creo claro, se me había sí, sí, hubo olvidado. hartas cosas, pero, Hubo varios pero eso reportajes fue hace en los diarios. 10 años, 10 años. Claro, porque fue el 2015, ¿no? Sí, 2015, pero es una eternidad claro. de tiempo, o sea, como Claro, en como que el sentido, yo no sé, o sea, como Se lo- lo- renueva su vigencia, ¿no? Porque pues seguimos buscando libros de personajes revolucionarios, rompecadenas, para empezar. claro, sí, 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 sí. sí, pero justo me acuerdo también cuando estábamos como trabajando el perro y también la idea era esto como crear así algo que pudiera trascender las fronteras, ¿no? Y como que ir a presentar a varios lugares. Siempre estábamos con Adrián así como, si esto es súper chileno, así como, nadie lo va a entender afuera de acá, ¿no? Estamos cagados, estamos Sí, condenados. claro, como que nosotros mismos nos pusimos nuestras propias cadenas, po, weón, o sea. Wow, es verdad. Claro. Claro, pero después cuando me acuerdo que lo lee Víctor y me dice que le gustó, que está bueno y no sé qué, o sea, yo dije, ¿y de verdad lo entendiste? O sea, como que no hay problemas como con... Porque sí hay bastantes como, ¿cómo se dice? Localismo. Como, sí, no, y hay choque cultural, o sea, entre chilenos y mexicanos, más allá de que seamos pues latinos de sangre caliente y la huevada, o sea, igual somos puta, bastante diferentes. Tenemos cosas que priorizan aquí que nosotros nunca, o sea, y viceversa, ¿no? En Chile, no sé, somos un poco más, no sé, acá hay como mucho del ambiente de la amistad, de la familia, de como que es súper, el mexicano es como súper apegado a esas cosas, ¿no? El chileno no sé si tanto, o sea, y creo que a mí me costaba entender al principio como lo importante que era, por ejemplo, ir a la comida del domingo con los 500 primos de las familias, ¿cachai? O sea, yo decía, pero ¿qué onda? O sea, mejor vámonos al cine, le decía a mi entonces polola, bueno, o novia, pues, ¿no?
Pero no, era como súper importante eso. O sea, ahora lo entiendo y lo encuentro súper lindo, pero ¿cachai? En Chile, por ejemplo, o sea, no sé, como que el mexicano es como los amigos y el que tiene más amigos es el más bacán, po, es el más chingón. En Chile no, a nadie le importa. O sea, si estáis solo, weón, en un restaurante, a nadie le importa, pues no. O sea, y es más, es tratar de pasar piola, ¿no? O sea, como tratar de pasar piolas como tratar de pasar desapercibido. Ese es como algo como común, ¿no? Del chileno. Bueno, Adrián me podrá contradecir o no, pero acá el mexicano como, así como, no, llega al bar y trata el mariachi, la huevada, aquí están mis amigos, les invito un trago a todos. Es un chileno difícilmente lo haría, ¿no? O sea, pero creo que ahí hay muchos choques culturales que también nos llevaban a dudar de si podía trascender fronteras o no este libro, ¿no? Yo creo Pero que allí también está la virtud, o sea, y lo digo también desde mi lectura, saber que era un perro con el que no íbamos a poder enternecernos fácilmente, para mí fue bien importante, porque sí, o sea, una de las características es que justo procura solo su espacio y no hace manada y va transitando solo, ¿no? Pero eso a mí también me resultó bien atractivo, que rompiera un poco con esta idea, pues de, claro, los perros siempre son todo ternura y amor. Y claro, en este caso concreto no es su culpa, ¿no? Bueno, los humanos lo fueron haciendo así, pero a mí me resultó muy interesante recibirlo distinto, percibirlo distinto además. Sí, sí, yo no sé cómo es igual habrá cambiado, digo, el paisaje urbano chileno siempre estuvo, yo creo que ahora menos, pero por esto que digo yo del boom de las mascotas, como de las mascotas como un nicho de mercado, pero en el sentido de que ahora uno va y encuentra tiendas donde venden cositas para las mascotas, artículos para entretención, zapatitos, gorritos, yo diría que por siempre el paisaje urbano está poblado de perros guachos. Guacho significa como perros sueltos por ahí, perro callejero, claro, sí. perro callejero, que era como parte de, no sé, como ahora hay menos, fíjate, no sé. Pero no sé si eso es en México, no, yo solamente estuve una vez allá y no recuerdo que haya habido así como muchos perros dando vuelta por la calle, así perros sueltos. No, sí, hay No, muchísimos, es muy Sí, sí, común. muchísimo. Sí, todos, Eh, solo vino le decimos a los perros que vienen. no, y acá hay una cultura perruna increíble, así, o sea, está el concepto del perrijo así súper vigente, o No, pero, sea, pero esta cosa del perro guacho, o sea, el perro que anda solo pero por yo creo ahí, que sí, es que en Santiago, la verdad, Santiago, al Valparaíso, hay paraíso. una, puta, o sea, hay pero perros y perros y perros callejeros por todos lados, entonces es como muy, o sea, sí hay, claro, lo que dice Sofía, o sea, sí hay perros acá, pero creo que la cantidad de perros callejeros que hay en Santiago puta, Pero es ahora te juro que hay poco. pues O sea, le han tirado albóndigas con veneno, weón, como le tiraban los pacos a los perros, weón. Lo han estado exterminando, se lo han estado llevando las perreras. sí, Pero me acuerdo toda nuestra juventud, infancia ahí caminando por el parque forestal, por weón, cualquier parte. por cualquier lado, weón, Bellavista, weón, está lleno de perros, weón, lleno de perros callejeros, weón. Claro, en ese sentido, el libro del perro era algo muy como. O sea, era tomar un personaje muy común, con el que cualquier lector podía empatizar de manera muy inmediata. O sea, en el sentido de que no es una rareza que hubiera un perro dando vuelta por la calle y uno pudiera tener una especie de relación relativamente cercana de amistad o algo. Yo creo que ahora, pero eso es una percepción mía, es más extraño, porque se ha vuelto un poco como algo más privado, la tenencia de una mascota. Y hay más conciencia también del cuidado animal, como
ya no se trata de tener los perros, no andan por ahí nomás, bueno, en fin. Pero culturalmente sigue estando la idea de los perros como, como unos seres independientes o semi-independientes que deambulan por la ciudad y viven a su pinta, digamos, como a su modo, y eso crea una especie como de cultura de la calle que nosotros tratamos un poco de recoger o de actualizar a partir del texto en el que nos basamos, que es como una visión del principio del siglo XX, pero que en muchos sentidos transmite ideas y visiones de la política, de la vida social y la cultura de este perro, que para nosotros era como una cosa muy común de que hubiera perros como en las calles, digamos, perros sueltos, no sé cómo, creo que Borges hablaba de los perros sueltos en uno de sus cuentos. ¿Cómo se llamaba, weón? No me acuerdo cuál, pero ya que tú estabas hablando de China, de Marín, Borges hablaba de una lejana enciclopedia china, ¿cómo se llama? Y habla de los emperadores, bueno, están los perros sueltos, como unos animales que andan por su vida, no son, nadie es dueño de ellos, y Santiago y Chile en general, lleno de perros, digamos, como lanzados a la vida. Y ahora hay como una especie de conciencia mayor de la tenencia responsable de mascotas y todas esas cosas, pero hasta hace nada los perros andaban por la suya y entonces eran como unos personajes como arquetípicamente presentes en la cultura en sus diferentes estratos y la historia un poco a nosotros, me acuerdo, nos interesó mucho porque es como un punto de vista muy particular para mirar muchas realidades sociales. Entonces la historia del perro era como, soy un perro quiltro que pasó por todo tipo de personajes y de clases sociales y de situaciones culturales, a veces como de mucha abundancia, a veces como de una extrema precariedad. Bueno, siempre era más precariedad que otra cosa, pero, pero distintos tipos de situaciones, eh, y nadie como logrando apropiarse de este ser, en el sentido de que lo conocemos actualmente como porque los nombres del perro también cambiaban, entonces, pero en esencia este animal, weón, tenía su propia vida y su propio mundo interior, y esa es una fantasía que uno siempre, yo creo que, al menos yo tuve como de que los perros callejeros tenían como una vida propia, o sea, como no necesitaban que alguien los adoptara como para que ellos pudieran tener un punto de vista sobre la realidad social o sobre las cosas que pasaban, digamos. Y era un buen pretexto literario, creo yo, para el autor de ese momento, Juan Rafael Allende, para, qué sé yo, desde lanzar crítica, interpretar la realidad, en un momento en que también era complejo. Yo me imagino, 1900, bueno, finales del siglo XIX, principios del XX, Chile tenía una guerra Bueno, civil. fue la guerra civil, los de los balmacedistas, bueno, o sea, Claro, había claro. muchas diferencias, bueno, o sea, justo eso, como todo el anticlericalismo, que era como lo más común también de la época, que era como que todos veías todos estos curas como gordos, bien alimentados, weón, puta, y la gente muriéndose de hambre en la calle, ¿cachai? O sea, y le subían el precio del tranvía, bueno, puta, de hecho creo que ustedes lo publicaron en su sitio, lo de la subida al precio del tranvía, todo el mundo saliendo a protestar de que qué te pasa, o sea, me estás subiendo, o sea, el transporte colectivo con el que me muevo para ir a trabajar y ganarme 2 pesos, man, y ahí están en las iglesias todos los curas, ¿cachai? O sea, alimentándose como obispos, po, weón. O sea, bueno, entonces es un viejo dicho, pues, alimentarse como de que estás como obispo, pues, ¿no? O sea, y también tenían sus novias y toda la huevada, po. O sea, y también era contra los políticos y era también contra, básicamente con el abuso del poder, pues, ¿no? O sea, era eso, ¿no? Y como, que creo que eso también es como súper universal, pues, o sea, como que no importa la época, o sea, yo creo que te puede armar una historia igual
o sea, en la Edad Media, weón, en el futuro, weón, hacer algo distópico, weón, y al final como que esos valores como de justicia social, como que siempre van a caer como en algún lugar fértil, pues con alguna mirada que la coja, pues, ¿no? O sea, que se sienta, siempre hay de alguna manera siempre hay algo que no está bien, pues, ¿no? Respecto a la gente que gobierna, a la gente que acata las órdenes, pues, ¿no? Eh, Creo que eso también tiene un poco lo que el perro que nos hace como ahora estar hablando, ¿no? De un lanzamiento en México también, que es lo que hace como trascender fronteras, ¿no? O sea, no solo este personaje que conmueve, ¿no? Y que ve desde unos ojos como súper sencillos, ¿no? O sea, porque en realidad tipo no, el perro no está como conceptualizando a la sociedad, pues, nomás está contando lo que ve, pues, ¿no? Y creo que desde esa mirada como tan sencilla, o sea, sin como estos como, ¿cómo se llama? Como sin de estudios académicos, ¿cachai? Que lo avalen, nomás mirando y diciendo, puta, yo me hice pipí en la cama, weón, y el otro se hizo pipí en la cama y a mí me sacaron la chucha, o sea, ¿cachai? O sea, a mí me pegaron, pues, weón, o sea, al otro le hicieron cariñito, pues, ¿no? O sea, ¿cómo tan injusta la weá? O sea, ¿cachai? O sea, como, ¿por qué, sí, o sea, por qué hacerse pipí en la calle, en la cama es diferente para los seres, pues, ¿no? O sea, creo que eso también es de lo que abunda en el perro, pues, ¿no? O sea, y esto también como que se va fortaleciendo, o más bien va como, esta como bola de nieve que va creciendo en la medida que va cambiando de dueños y va teniendo diferentes vivencias, pero que al final siempre van hacia eso, o sea, hacia como tú, perro, que eres un ser leal y la va y pa, y le pegan, ¿cachai? O sea, o vete de aquí, perro de mierda, o sea, no, y puta, no, como que no era un ser leal al que le ibas a brindar cariño, ¿no? O sea, creo que eso, como que la injusticia también es algo como universal, pues, ¿no? O sea, cualquier clase de injusticia, cualquier clase de y sobre todo la persona que está como nombrando esa injusticia sin tratar de pasarse de listo también, ¿no? O sea, solamente la está nombrando como es, pues, bueno, o sea, eh, en fin, eso. Y Yo creo creo que que, creo eso. que tocaste un punto, bueno, ambos tocaron un punto bien importante porque estaban diciendo, bueno, ¿cómo es que llega? ¿Cómo lo iban a recibir, por ejemplo, los mexicanos? Y creo que ya mencionaron varios puntos que tocan, injusticia, abuso, esta parte también como de la libertad, de la mirada, del poder mirar a esa sociedad en la que estamos, ¿no? Y a pesar de que sí es un Chile, pues ya se siente remoto de finales del siglo XIX, aún así sigue conectando. Se conectó con el Chile de hace 10 años, ¿no? Cuando lo publicaron primero, pero acá la recepción de lo que hemos sabido ha sido muy buena también. Está tocando esas fibras, ¿no? Del personaje, creo que toca la parte de la picaresca, ¿no? Que- Mm. que tiene que Sí, abrir sí. paso en una sociedad injusta a partir del ingenio, de la inteligencia. Una de las cosas que me gusta como, claro, que uno podría como tomar un tono muy grave, porque uno puede decir la injusticia, Ah, la opresión, weón, y ponerse grave, ¿no? Como, y porque quizá hay razones para hacerlo, pero hay algo de humor, de liviandad, de lo picaresco, que yo encuentro que también es un valor un poco dentro de este contexto y quizá ahora todavía más que en el año que lo publicamos por primera vez, que está todo muy impugnador, todo el mundo impugna y como que la cosa, bueno, entre medio en Chile pasó y en muchas partes como estos estallidos sociales, como de ya no aguantar más la situación y salir a quemarlo todo. Bueno, claro, y no estoy dispuesto a soportar claro, más, entonces o sea, el mundo está sí. muy impugnador y uno podría como perder de vista algo que sin desmerecer las razones para hacer esas impugnaciones, es como el humor, creo que el humor, no en el sentido de andar contando bromas, pero sí
tener un tono no demasiado académico, por un lado, como Sí, no, no demasiado grave, no o demasiado sea, grave y como que esto tampoco es una cosa tan nueva tampoco. claro. Es nomás puta mala Eh, cueva, nomás ya cambio de dueño, ¿cachai? O sea, claro, o sea, no, o y sea, aparte el perro mismo es un personaje que, claro, mira todas estas cosas, tiene una opinión crítica de todos los abusos y el abuso de poder, no sé qué, pero también él mismo es víctima de eso y se transforma en una especie de perro hacia el final de la historia, en un ser que es víctima de su propia ambición cuando se apropia de un dinero por ahí mal habido. Entonces, y cae víctima de lo que todos como seres humanos también lo hacemos. O sea, en el fondo está muy humanizado. Sí, sí, también esa es la sí, sí, verdad. sí, sí. Sí, 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 no totalmente. está exento de equivocarse, no está exento de cometer las mismas violencias que cometieron contra él, ¿no? O sea, Sí, al claro, mismo claro. tiempo, o sea, pues habla de un sistema más que de un solo perro, ¿no? Ujú. Claro, no es él una especie de redentor que mira las cosas como desde afuera y con imparcialidad. También es víctima del asunto y qué sé yo, no está como fuera del asunto, sino que también lo padece y maltrata a otros perros en fin, como que lo vive también desde ese lado. Entonces, como no es una impugnación tan moralizante, eh, en ese sentido creo que es lo que permite un poco el humor también de decir, bueno, uno también las caga, digamos, como tiene parte del O claro, problema. o que uno también al final cae en lo mismo que critica, o sea, es muy fácil como que estar, como que cruzarse para el otro lado de repente. Creo que también ahí hay algo como muy, claro, muy humano del perro, pues muy, como muy fácil de poder sentirse identificado, ¿cachai? Porque al final uno siempre también, no sé, pues estás criticando, este le grita a toda la gente en la calle y después al día siguiente tú estás gritando, ¡caché! No, no, no. No, o sea, como, puta, lo mismo que dije que me caga de la gente, lo estoy haciendo ahora. Creo que eso también es, pero también se lo toma con humor y al final, o sea, al final la historia, el mismo perro como que tiene una reflexión como un poco podríamos decir como un poco ilógica, porque habla como de que, pero es como una manera de como de atrapar la realidad, ¿no? Que es como dice, como que, bueno, algunos tenemos patas para escribir, ¿no? O sea, y los perros no tienen patas para escribir, o sea, y es como que justo ahí como que siento que abre todo el espectro como de posibilidades dentro de como que como de esta especie, ya yendo un poquito más allá, como de esto, como lo absurdo que puede llegar a ser la realidad en el sentido de caer en las mismas cosas que uno critica, o bien, o sea, caer dentro de los mismos pecados, ¿no? Que uno está como impugnando, ¿no? O Claro, sea, claro, claro, claro. en fin, o sea, como que uno está de un lado y del otro siempre, o no sé si siempre, pero la línea es súper delgada, o sea, básicamente, ¿no? Oigan, ¿y cómo fue trabajar juntos? Porque creo que empezaron lo que comentaron, o sea, empezaron trabajándolo entre ustedes, luego te fuiste, bueno, viniste a México. ¿Cómo fue el trabajo? ¿Cómo fue esa colaboración entre la parte escrita, la parte visual? Eh, ¿Iban intercambiando ideas? ¿Cómo se fueron cómo fue enriqueciendo esta colaboración desde dos lenguajes distintos? Estábamos en el mismo lugar físico, o sea, estábamos en una casa que era la casa que era la casa de Adrián, o sea, era su casa, que era como una casa alargada, tenía una forma media particular. Era una casa como alargada, Es como con antigua. una buhardilla, así como un segundo piso donde tenía su cuarto Adrián y habían como tres como habitaciones grandes, dos muy grandes que eran como taller de pintura, bueno, o una que era taller de pintura y la otra que era como sala, como living, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero también pintabas ahí, entonces, literal, o sea, y yo escribía en otro cuarto que estaba al principio, yo tenía mi compu ahí, mi escritorio y mis libros, o sea, literal, era todos los lunes, me acuerdo que era como a las 6 de la tarde, ¿no?
Los lunes a las 6. Sí, como que literal llegábamos ya, listo, los lunes a las 6, o sea, nos juntábamos, pues, podía ser en donde yo escribía, donde él, y empezábamos a, o sea, literal, tomábamos un té, bueno, una chela, no sé, y empezábamos, tú con la croquera te ponías a hacer como ya, en esta parte que el perro brinque, no sé, por decir cualquier cosa, y Adrián lo dibujaba con palitos, o Mm. sea, ¿no? Y después, o sea, obviamente con la intención de después hacer el dibujo lindo, ¿no? O sea, y yo también me hacía mis apuntes, ok, en esta parte brinca, que ya, entonces, ok, entonces aquí Sí, que le grite algo al otro weón, ¿no? O sea, como yo, dale, acá que le grite algo y yo después claro, yo me acuerdo que hacíamos una, o sea, había algo así como íbamos leyendo el texto, porque había un texto, también, eso claro. era Era importante. el libro original, po, sí. Claro, había un texto original y eso muy, claro, era muy organizador de toda la conversación, como no era una cosa como, no estábamos improvisando tanto, entonces teníamos un texto de base y lo íbamos leyendo en el fondo Sí, es verdad. y como leyendo y imaginando cómo componer páginas, porque es así como yo recuerdo, en el fondo como mirando como un poco los diálogos, las cosas que pasaban y cómo se puede, hasta dónde llegaba cada escena, por así decirlo. Entonces, habían cosas había una página que podía tener dos escenas nomás, pero eran tan importantes que en el fondo ocupaban todo el espacio. Y luego también había conversaciones como sobre cómo traducir cosas, o sea, traducirlas culturalmente, porque igual, por muy chileno que fuera, también había una distancia temporal, histórica, y no era tan sencillo. Nosotros incluso me acuerdo como lugares De de... repente porque no esto se ocurría, entendían no se parte, o entendía nada, sea, no se entendía nada, como... como, esta weá que dijo, ya, esto va a saltémosla, weón. O sea, como me acuerdo que decíamos, ya, O esto de no lo repente como, pongamos. no, o de repente como, esto pasaba en la no sé dónde de la cuesta de Zapata, no sé qué. ¿Dónde queda esto? ¿Dónde Y queda había que esa weá? No ir existe, weón. a buscarlo en Google. Y las cosas habían cambiado de nombre, o sea, o el Claro, mismo barrio que se hablaba de un barrio en no sé el de dónde. la chimba, el de la Claro. chimba, Entonces yo no tenía que ir a mirar cómo se llamaba ahora ese lugar que hace 100 años se llamaba de otra manera. claro. Se había como un trabajo también de buscar un poco. Y después, y los personajes, como también, cómo caracterizar ciertos personajes que tenían un rol, qué sé yo, eh, de no sé, me acuerdo algunos, eh, claro, como decir, por ejemplo, en la historia aparece algún personaje como un carnicero, ponte tú, como o algún un sacerdote, bueno, no sé qué, o cualquier personaje que apareciera, había que darle un aspecto, digamos, o sea, porque es muy distinto como decir, voy a cumplir con una narración que como qué cara le hacemos, como cómo hacemos el casting, ¿cachai? Como no sé si, Pero si, los si- castings eran muy chistosos. Me acuerdo que, no sé, decían, la vieja cisterna, weón. claro, no nos acordamos de la mamá de algún No, la amigo, o mamá de un sea, amigo. como, Tiene como la cara de la mamá de un amigo, pero así, la dibujaba, ahí la dibujaba la Diana. claro, Claro. claro, Pero siempre era como, sí, era como con la croquera y definíamos como la disposición de las viñetas. Claro, como esta situación es muy importante, dale, una viñeta grande entera para toda la página, ¿no? O sea, esto como que es una seguidilla de acontecimientos, pues dale, putas, viñetas chiquititas, 6, o sea, ¿no? O sea, pero claro, claro, íbamos haciendo la hay una secuencia donde y siempre aparece, hay una que se repetía que se repite, quiero decir, que como que aparece el perro como escribiendo de perfil. Entonces, ahí así como siempre teníamos reflexionando. ese comodín, por así decirlo, cuando no sabíamos bien qué hacer y ahí era como una transición. Entonces, Claro. es medio como armar una cámara, por así decirlo, como si uno estuviera como agarrando un texto y, bueno, y en parte había algo como del texto original que igual tenía imágenes, o sea, Juan Rafael Allende igual hizo ilustraciones, o sea, y entonces tampoco estábamos tan en la nada. Había
Un alguna, ancla, hay algún algún ancla, alguna anclaje así. referencia, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Pero era como armar cámaras y qué sé yo. Pero me acuerdo que hablábamos de pinturas, de películas, cosas de televisión, cultura popular. eh, Claro, todo salía como claro. un poco como una forma de traducir lo que históricamente nos parecía un poco lejano o ajeno a cuestiones que a nosotros nos parecían familiares, pero ahora que ahora está en México puede ser todo muy raro, o no tanto, no sé, o incluso para un chileno de ahora ya podría ser como muy lejano, o sea, como 10 años, nadie ve televisión, nadie se acuerda de nada, no sé. Igual yo creo que pueden reconocer a uno que otro personaje, ¿no? O sea, igual está James Brown, man. Es un cura, man. Claro, James Brown. Es justo el cura como bondadoso, que como que aboga por el perro y los Ajá. animales son también parte del reino de Dios, weón, la weá, ¿no? Oigan, y hablaban de pues esta adaptación que no solo fue del chileno al mexicano, sino que también fue algo pues de adaptar a lo largo del tiempo un texto que pues se podía quedar obsoleto en sus modismos, ¿no? ¿Ustedes cuáles creen que ha sido, ustedes creen que ese fue como el reto mayor de colaborar y hacer este proyecto juntos? ¿O cuál creen que fue la mayor dificultad? Yo creo que sí, o sea, como dice el Adrián, o sea, ya ves que, o sea, yo no sé si sucede esto bueno, sí, también sucede con otros idiomas, me imagino, pero como que el español ha cambiado mucho de acá a 100 años, weón, que este texto se publicó a principios del siglo XX, tiene un poquito más de 100 años, weón, o sea, se nota mucho la diferencia. Bueno, yo creo que es lo que pasa también cuando uno como que lee literatura clásica también, como que no se entiende bien, no sabe realmente cuál es como, qué manera de redactarte niña, dónde está el sujeto, dónde está el predicado, o sea, es súper raro, es como, y esto mismo nos pasaba, esto lo decía Adrián recién, o sea, como literal de repente habían estrofas, weón, párrafos que no se entendían nada, o sea, de qué está diciendo, weón, o sea, y justo también creo que uno de los objetivos principales, o al menos como estas especies como cuando creas una empresa, ¿no? Y la misión de la empresa, la misión de esta empresa era actualizar, weón, o sea, era volverlo accesible, ¿cachai? O sea, era una de esas misiones, ¿no? O sea, era como si cualquiera se pudiera acercar al texto, ¿no? Y que no tuviera que estar traduciendo como estábamos traduciendo nosotros mientras lo estábamos creando, ¿no? Creo que, creo que fue un reto, bueno, también, o sea, justo también hay muchas escenas que no van en el orden que van en el original, o sea, esto creo que ya lo había mencionado, pero no, nuestra primera escena no es la misma que la primera escena del manuscrito original, nuestra última escena no es la misma que la última escena del manuscrito original. Nuestro perro o nuestra adaptación no tiene la misma extensión que el libro original, o sea, y ahí también te das cuenta de todo lo que tuvimos que suprimir, pues, ¿no? O sea, como más bien todo lo que tuvimos que darle como vista gorda, porque en realidad sentíamos que, o bien como que volvía como medio difusa la cosa, como media confusa la cosa, o bien definitivamente era, no sé, una escena de la que podíamos, o de la que pensamos en su momento que podíamos prescindir, ¿no? Eh, y yo creo que eso fue un gran reto también a la hora como de este como traducir que hacíamos, ¿no? De las escenas, de la imaginería, sobre todo, ¿no? Porque también esto mismo, o sea, no es lo mismo los curas que nosotros dibujamos a un cura de 1900. Me imagino que era muy diferente, bastantes personas más recatadas, más, no sé, pues, seguro tenían otro aspecto, otro trato, otra forma de ser, ¿no? O sea, nosotros tiramos de nuestra propia cosecha, ¿no? Pues, de nuestros propios recuerdos y imaginarías personales, pues, ¿no? Fue un repaso, un gran reto eso, sí, pero divertido también, divertido, porque al final estás como que poniendo lo tuyo ahí nomás, pues no, o sea, estás como pidiendo prestado como un storyline, una línea de narrativa, pero en realidad estás
vistiendo todo con tus propias ropas, pues, ¿no? O sea, y eso está lindo también. Eso yo creo que fue lo que, o bueno, yo al menos lo disfruté mucho eso, porque al final era como, ya, este que se parezca a no sé quién, o sea, esto que sea como esto, ¿no? O sea, también hablábamos mucho de pinturas, me acuerdo. Hay un par de pinturas ahí también, Hay como varios. Adrián ponía ahí su cosecha. Claro, pero esos son los, los fusilamientos de Goya, está el Luis XVI, Oye, claro. el Luis XVI está muy bueno. O sea, Está increíble. sí. Y también esas eran cosas que salían así de una, así como salían súper rápidas, habían cosas que salían súper rápido, la última cena, ¿no? Sí. Claro. Eh, Era lindo eso también. Bueno, ¿qué tanto metieron ustedes de su humor, humor contemporáneo? ¿Qué tanto rescataron del humor de la novela original en este tono satírico? Eh, Eso, y bueno, ya un poco me lo mencionaste, pero divertir, o sea, cómo fue también la colaboración entre ustedes que vivían juntos, la amistad, todo eso. No, yo creo que eso fue fundamental. O sea, en el fondo, la idea de... o sea, yo creo que finalmente uno hace estas cosas por la amistad. No sé, creo. Y incluso el hecho de que ustedes estén ahora entusiasmados con esto, quizá al revés de cómo partimos, con Gonzalo partimos un poco porque éramos amigos y buscábamos seguir desarrollando esa amistad a través de algo que nos convocara a los dos. Ahora ustedes se interesan con esto y probablemente habrá una amistad en torno a esto. Creo que, creo que se trata como harto de eso, finalmente, como encontrar historias y pretextos para encontrarse, o sea, tener excusas un poco para desarrollar ideas y hacer cuestiones, porque yo creo que a mí me lo decía mi pareja en ese momento, que nosotros trabajábamos en una pieza, en un cuarto con Gonzalo, y entonces mi pareja en ese momento se reía de cómo nos reíamos nosotros cada lunes que trabajamos. Me decía, pero es increíble cómo ustedes se matan de la risa haciendo esta cuestión. Que obviamente no era otro negocio que, bueno, hacer un proyecto de amigos nomás, po, weón, y la pasábamos demasiado bien, como era una cosa muy Estábamos cagados de risa todo el rato, o no, sea, no, no. Y a puro libro, o sea, no, la regla era como no alcohol ni drogas. Y ya, claro, no estupefacientes, nada, claro, ya era sin trampa, sin trampa, suficiente, sin trampa. ya era suficiente estimulante, weón, estar trabajando juntos, cagándonos de risa todo el rato, o sea, Claro, sin trampa, sin trampa. sin trampa. Qué bello. Sí, 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 es verdad, era como ley, ¿no? O sea, era una sin ley, era una alcohol, sin ley. chela, sin nada, o sea, Sí, sí, claro. sin estupefacientes, así. Sin trampita, pues, weón. Entonces, por ese lado creo en una pieza muy importante como claro, en el fondo la amistad previa, pero la amistad también que se construía a partir de eso. Y Totalmente, claro. como, Sí, porque con Adrián nos conocemos puta, que tenemos 5 años, weón, o sea, fuimos al mismo colegio juntos desde bebés, pues, weón, o sea, de los 5 años, weón. sí, Es Pues sí, una sí, había amistad mucha de... confianza para colaborar. claro. Sí, pues, y siempre fuimos, o sea, siempre fuimos en el mismo curso, el mismo salón, o sea, y después luego nos revolvían, o sea, nos mezclaban en ciertos niveles, pero nosotros siempre seguíamos juntos en el mismo salón, o Sí, sea, siempre claro, éramos sí, compañeros de seguimos salón, parejitos. siempre, Qué todo el colegio, bonito. sí, sí, Oye, todo el sí, colegio, siempre, sí. desde los 5 años, weón, del 87 que entramos, la concha de su madre. Ya, Wow. no digáis No, tanto, güey. Unos cuantos ayeres. Oigan, no. pues, tristemente ya se nos empieza a acabar el tiempo, pero
pues tenemos esta tradición en el podcast de una recomendación, un maridaje entre una lectura y una bebida de su elección. ¿Qué acompañaría a Memorias de un perro? ¿Con qué lo acompañarían? Pues ya lo adelantó Adrián, pues no, o sea, O sea, yo me mandaría lo que acá se llama un navegado, que es un vino tinto caliente que tiene naranja y canela, pero es porque es una cosa de invierno y ahora hace mucho frío. Y en el fondo también hay algo como de popular, es un trago muy popular porque cuando tú calientas el vino, que acá todo el mundo toma vino, pero el vino calentado un poco disimula la calidad del vino. O sea, en el fondo, entonces, justo. claro, como podríamos ser un perro guacho, un perro quiltro, un perro mestizo, tomando un gran vino o un vino no tan bueno, pero como Pero a temperatura calientito. caliente está todo bien. No, nadie lo va, nadie va a descubrir si el vino es malo o bueno. Muy accesible, así que yo recomendaría un navegado rico, así calentito para estos meses de invierno, al menos en este hemisferio. Yo haría eso. Como se dice aquí, chaleco de vidrio. Sí se antoja. Qué rico. Tú, Gonzalo. Eh, bueno, yo creo que tendré que irme por otro camino, ¿no? Ya te lo ganaron. Ya me lo ganaron. No, pero no, No, pero no tiene nada, o sea, a ver, es que a la hora de recomendar una lectura es como tanta cosa linda que uno ha leído, o sea, es como difícil irse por una, pero mira, a ver, decantándome por alguna experiencia reciente, me gustaría recomendar un libro muy lindo, muy bonito, chino, o sea, justo del premio Nobel chino Moyan, que creo que no, que como que no tenemos mucho acceso a esa clase de literatura desde esta parte del mundo, y no está de más recomendarlo, ¿no? Porque sinceramente uno se encuentra con un mundo nuevo, un mundo lindo, bello y también brutal, ¿no? O sea, justo Moyanes es un tipo que fue como en contra de todas las represalias y represiones que hubo en los 60, 70, 80 en China. De hecho, su nombre no es Moyan. Moyan quiere decir en chino no hables, o sea, porque justo le tapaban la boca o trataban de que no hablara. Y justo creo que también por ahí pasó la elección de que le hayan dado el premio Nobel porque como que le dio voz a algo que era como una China a la que nadie podía acceder, ¿no? Que era la China brutal, ¿no? La China represora, ¿no? Pero también linda y romántica. Y justo me estaba acordando ahora de una novela de él, que fue como su primera novela famosa que se llama Las baladas del Ajo, que se publicó como en los 80, pero salió en español, salió como mucho más adelante, pero ahora se puede encontrar, es un libro barato, o sea, no es muy largo, pero es una novela preciosa, preciosa y brutal también, porque te cuenta justo la historia de la China como rural que uno no conoce y es justo todas estas leyes que creaban en esos tiempos, en los 60 70. El libro se basa justo en que a todo un sector de una población agrícola les dicen que planten ajo, ¿no? O sea, como que el ajo es lo mejor, no sé qué, déjense de hacer cosas, ¿no? Y les cobran como les cobran dinero para que dejen de plantar lo que plantaban y empiecen a plantar ajo, ¿no? Y después todos cosechan ajo, entonces, y no hay compradores para el ajo porque el ajo está de más, ¿no? Entonces se empiezan a levantar en contra del gobierno de entonces, o sea, y, puta, las represalias son brutales, o sea, y hay un realismo detrás de la literatura de Moyán muy linda porque no está como, claro, como tratando de hablar de justicia o injusticia, nomás te lo relata, ¿no? O sea, te relata la brutalidad y también hay una historia de amor preciosa dentro, entonces, y hay una manera de describir la naturaleza, o sea, un amanecer, las plantaciones de ajo, el agua en la hoja,
que la verdad conmueve y es una historia muy linda y te lleva como a conocer una realidad que nos cuesta a nosotros, o sea, acceder a ella desde esta parte del mundo, ¿no? Entonces, definitivamente recomiendo las baladas de ajo y con un buen té, ¿no? O sea, un té, ojalá chino, pero si no, cualquier té, ya saben que allá el té es tradición, toman puro té todo el día y todo el día bebidas tibias, ¿no? O sea, entonces, definitivamente, un rico té, sentarse ahí con ahora mismo que hace como frío, llueve, pues con una cobija, un rico té y ponerse a leer las baladas del ajo realmente conmueve y emociona y muestra que a pesar de la brutalidad que puede haber en el mundo también hay amor, entonces es precioso, la verdad, un muy lindo libro que quisiera recomendar. Pues muchísimas gracias por sus recomendaciones. Desde luego, esperamos que más de una persona nos cuente qué tal le va con estos maridajes. A mí me parecen perfectos. Y pues nada, como lamentablemente todo llega a su fin, yo quiero agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado, que estén aquí. Como siempre, por supuesto, también gracias a Sofía y a Víctor por estar aquí con nosotros en este podcast. Y pues obviamente también a nuestros maravillosos editores de EB Audio Producciones. Por favor, antes de irnos, ¿nos compartirían sus redes sociales? Claro, a mí me pueden seguir en Instagram en Gonzalo-Marín G. Pues ahí estaré dispuesto a contestar lo que quieran preguntar. Sí, por mi parte igual, Adrián Gowet en Instagram. Principalmente Instagram, es como la red, digamos, Sí. La de ahora. Como, es claro, la red claro. madre. Quién sabe en 10 años más, o igual que hace 10 años no era, pero ahora No, ese día año era Messenger, ¿no? O sea, te escribías por Messenger. no. Y quién sabe en el 2071, cuando compramos Claro, nuestra máquina del en el tiempo. momento distópico estaremos en otra red, pero En el momento estaremos con el mismo distópico, nombre, pero quizás no. claro. Excelente. Por Queremos favor, llegar a esas fechas. Sí, esperemos híjole, llegar primero y después si llegamos, Claro. Que Y nos si y en llegamos buenas ahí condiciones. sí, para llegar Exacto, para intactos. poder interactuar en la red social, ¿no? Pues buenísimo, muchísimas gracias igual y también pedirles si les gusta el contenido que estamos haciendo, denle un like, compartan, nos ayuda muchísimo a estar difundiendo el trabajo de tan valiosa como Adrián y Gonzalo y pues síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y ahora ya también en TikTok como Ediciones, nuestro canal de YouTube. Ahí, si nos están viendo, es porque están ahí atentos, pendientes de ese canal. Y pues vamos a estar compartiendo, además de más material de Memorias de un Perro, también próximamente las presentaciones, que ahí estamos cocinándola, entonces estén muy al pendiente. Y pues nos escuchamos o nos vemos próximamente. Si les gusta Spotify, también ahí vamos a andar y en otros canales como los podcasts de Apple, de Amazon, ahí nos pueden encontrar. Entonces, pues muchísimas gracias, Adrián, Gonzalo. gracias, Pues gracias a muchas gracias a ustedes. ustedes. Encantado de Sí. compartir y que sigamos compartiendo en realidad, pues esto es redes de amistad y que sigan para adelante. Muchas gracias a Y ya ustedes. nos antojaron el vino, ahora no lo tenemos que tomar. El navegado. Vamos a Sí, tener que ir a hablar con la embajada. Muy bien. Igual, Nos ya hacemos un veremos en la navegado próxima presentación, más bien, para Sí, beber. sí, sí. Eso, a ver si yo me hago un navegado ahí para la embajada pues, y servimos un Uf. poco. Si no, es sencillo, es básicamente vino, naranja, canela, clavo de olor. Nada más. Y hervir. Listo. Sí. Dale, a ver si lo concretamos. Muy bien. Ojalá. Muy bien. Bueno, pues Bueno. Un abrazo para todos. abrazo para Un todos, abrazo. descansen y muchas gracias. Nos Mil estamos gracias. viendo.
Abrazos fuertes. Abrazos, gracias a todos. Gracias.